quiero compartirles un mensaje que nos ha enviado la ministra TIC de Colombia, nuestra querida y respetada Carmen Ligia Valderrama. Ella nos mandó hoy un mensaje muy especial para las mujeres, muy cortito, y ahí damos paso al tercer y último panel de esta mañana. Así que bienvenida Carmen Ligia a este espacio. Por temas de agenda no pudo estar presencialmente, pero se tomó la tarea de mandarnos este mensaje el día de hoy. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La presencia de las mujeres en el sector TIC viene creciendo en los últimos años y queremos seguir fortaleciendo ese propósito de equidad de género que ha trazado el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Muestra de ello son los programas que el Ministerio TIC impulsa para promover el acceso, uso y la apropiación de la tecnología en niñas y mujeres. Con el programa Por TIC Mujer, buscamos incentivar la apropiación de herramientas digitales por parte de las mujeres, por medio de formación virtual y creación de contenidos digitales. Con este programa se han beneficiado 62.498 mujeres. Recientemente abrimos el programa Chicas STEAM, con el que se busca beneficiar a más de 2.800 niñas y adolescentes durante este año alrededor del territorio colombiano, promoviendo el interés por los campos STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés. Extendemos una invitación a todas las mujeres para que conozcan estos programas a través de la página del Ministerio y se enteren de todos los beneficios que brinda un crecimiento profesional. De esta manera, lograremos que las mujeres sean las llamadas a liderar la cuarta revolución industrial. Gracias a quienes ya se han sumado a trabajar por la equidad de género, una causa que nos une a todas y que demuestra que es con hechos que impulsamos el potencial de nuestro país. Vamos a dar inicio a este tercer panel, Mujeres que inspiran la transformación social y el avance del gobierno digital. Hoy, para liderar este panel, tenemos nada más y nada menos a Marisabel Mejía, que ya la están viendo ahí conectada. Muchos de ustedes seguro la conocen y saben que es una mujer que definitivamente inspira. Solo para recordar un poco de su trayectoria, Marisabel es ejecutiva senior en la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, donde también hizo una especialización en gerencia estratégica de informática. Líder visionaria en la formulación e implementación de políticas públicas de TIC, con más de 35 años de experiencia en gerencia, tanto de organizaciones públicas y privadas, con programas y proyectos de alto impacto para la sociedad. Marisabel fue la coordinadora del proyecto del año 2000, Y2K de Colombia, directora ejecutiva de Computadores para Educar y directora de la Estrategia de Gobierno en Línea. Entre el 2012 y 2016 fue viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, posición desde la cual desempeñó su rol de CEO de Colombia, liderando el fortalecimiento de la industria de las tecnologías de la información, así como el fortalecimiento de la gestión de tecnologías de la información en el Estado. Además de sus actividades como servidora pública, ha sido socia fundadora de varios emprendimientos de base tecnológica y fue incluida en el listado de las 100 líderes más influyentes en el gobierno digital durante el 2018. Así que es un honor tenerte, Marisabel, nuevamente acá con nosotros. Muy agradecida que hayas aceptado esta invitación para moderar este panel. Buenos días. Buenos días. Tranquilo, Sandra Milena, que las mujeres somos resilientes, o sea que vamos a hacer el panel hoy. Totalmente, gracias por tu disposición y pues por supuesto Marisabel nos va a ayudar a generar esta conversación entre dos fantásticas invitadas hoy. Como participantes de este panel quiero darle la bienvenida a Aura Cifuentes, líder de alianzas en Ágata, la agencia analítica de Bogotá, y una mujer que inspira en estos terrenos del gobierno digital y del aprovechamiento de los datos como inteligencia para tomar mejores decisiones en las entidades y organizaciones. Aura es egresada de la Universidad Externa de Colombia, donde estudió Gobierno y Relaciones Internacionales y cuenta con un máster en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado durante los últimos 6 años en temáticas relacionadas con gobierno abierto, innovación, elaboración de políticas públicas y uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Entre su trayectoria profesional en Colombia se destaca su liderazgo en la Dirección de Gobierno Digital de MINTIC, en el equipo de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación y en el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, en la Academia
imparte también clase de diseño y análisis de política pública en la Universidad del Rosario. También en Francia se desempeñó como asesora en Etalab, dependencia del primer ministro francés encargada de los datos abiertos, así como consultora en la multinacional Inetum en materia de ciudades inteligentes. En 2021, Aura fue reconocida como una de las 31 mujeres más jóvenes e influyentes en la política colombiana por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Women, también en la lista Agile 50 de Apolitical, figura como parte de las 50 líderes más disruptivas e influyentes en el mundo, gracias a su trabajo impulsando la transformación pública. Así que súper bienvenida, Aura, qué honor tenerte aquí. No, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues un saludo a las personas que nos escuchan y también muy honrada de poder estar en este panel con María Isabel y con Natalia. También nos está justamente acompañando Natalia Páez Cortés, asesora de la Consejería de Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento. Natalia es economista, magíster en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Success y magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle. Apasionada por el desarrollo social, experta en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos sociales. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la estructuración e implementación de proyectos de acceso a Internet, innovación educativa, educación rural e inclusión laboral. Así que qué panel tan extraordinario. Gracias a Dios podemos grabarlo y que nadie se pierda este contenido hoy. Así que, María Isabel, te doy la bienvenida y espero que disfruten de este momento conversando con nosotros. Bueno, Sandra Milena, muchas gracias. Aura, Natalia, qué bueno tenerlas acá. El foco que le queremos dar a este panel es como inspirar a las mujeres para trabajar en el sector público. Las tres, Aura, Natalia y yo, hemos trabajado en el sector público y dedicado gran parte de nuestras vidas a eso. Y un poco les queremos contar pues, por qué y por qué es importante, por qué nos motiva, por qué es emocionante y por qué queremos que muchas mujeres más hagan un poco lo que hemos hecho nosotros. Yo soy ingeniera de sistemas, por lo tanto yo he tirado código. Es más, estoy tomando en este momento curso de como las nuevas herramientas de programación para aprender a programar soluciones de inteligencia artificial. O sea que yo sigo siendo técnica. Feliz y convencida de cómo la tecnología puede ayudar a solucionar los problemas de la humanidad. O sea, llevamos tantos años, digamos, trabajando, tratando de aprovechar la tecnología, pero aún quedan muchos problemas estructurales que debemos resolver y hay muchas oportunidades en estas tecnologías emergentes como Big Data, analítica, Internet de las cosas, inteligencia artificial, que pueden ayudar a resolver esas problemáticas públicas o esas problemáticas que tiene, digamos, el mundo y que tiene la sociedad. Las tecnologías, entonces un poco, digamos, el llamado es a invitar a las mujeres a que a través de estas tecnologías ayudemos y sobre todo desde el sector público hay una gran oportunidad para ayudar a esos grandes problemas que tiene la humanidad. ¿A qué problemas me refiero? Por ejemplo, problemas de movilidad en las ciudades, problemas de seguridad, embarazo adolescente. O sea, tenemos muchos problemas que resolver y desde el Estado, desde el sector público, pues podemos definir políticas públicas y desarrollar soluciones con tecnología que ayuden a solucionar esas problemáticas. Esas soluciones tecnológicas que ayudan a resolver esas problemáticas, pues no pueden ser desarrolladas solamente por hombres, ¿sí? Por eso es esa gran invitación a que las mujeres también participemos a diseñar y a desarrollar esas soluciones que forman parte de ese nuevo mundo que cada vez es más digital. O sea, no puede ser que este mundo digital, el mundo se está convirtiendo cada vez más digital y sea construido por hombres. Por eso
digamos, mi llamado es que invitemos a las mujeres no solamente a usar la tecnología, a ser usuarias de la tecnología, sino a producir esas soluciones tecnológicas, a generar soluciones de tecnología. Que estudien este tipo de carreras y que se desarrollen en el campo de la tecnología para que no suceda lo que decía Sylvie en el primer panel, y es que los primeros wearables eran diseñados básicamente para hombres y no tenían en cuenta las necesidades y las especificidades de las mujeres. Entonces, por eso la invitación a que ayudemos a desarrollar, no solo usemos la tecnología, sino ayudemos a desarrollar soluciones tecnológicas en este nuevo mundo que es cada vez más digital. Entonces, quiero empezar por preguntarle a las dos, a Aura y a Natalia, ¿cuáles son esas características o atributos que debe reunir una mujer que quiere inspirar en estos tiempos en el sector público o en temas como de transformación social? O sea, no necesariamente desde el sector público podemos ayudar a resolver esos grandes problemas de la humanidad. Entonces, empecemos con Aura y después Natalia. Listo, María Isabel, muchas gracias. A ver, yo diría que las mujeres que quieran trabajar aquí, obviamente en el sector público, digo, en las entidades públicas, en estas organizaciones que de golpe también tienen unos estereotipos fuertes y que en el imaginario colectivo son aburridas, corruptas, burocráticas, en fin, adjetivos no tan positivos. Yo sí creo que como mujeres ayuda mucho tener una posición de curiosidad permanente. ¿Por qué? Porque la curiosidad permite humildad, permite hacer preguntas. ¿Por qué? No entiendo qué es eso, cómo lo haríamos, y creo que eso es importante abrazarlo y fomentarlo mucho más. Lo segundo es que diría que una otra virtud u otra cualidad es la de no censurarse, la de evitar la autocensura. Y yo hablo mucho de esto porque cuando uno empieza a estudiar también mucho los temas de género, cuando uno mismo es mujer y se enfrenta a estos cargos, en algunos casos de liderazgo o en algunos casos donde los entornos son muy masculinos o han sido siempre masculinos, la autocensura es inconsciente. Uno misma es la que se pone a veces trabas o taras de pregunto esto, asumo este cargo, lo hago de esta forma. Entonces diría que también otra gran cualidad es la de evitar eso y la de por ende fomentar pues esa confianza y la de sobre todo practicar como el hecho de que aquí igual en todos los temas relacionados con transformación digital, innovación, se está aprendiendo de manera constante. No hay nadie que se las sepa todas, no hay un experto que tenga la solución a todos los problemas. Entonces creo que el entender eso y abrazarlo ayuda mucho justamente a eso, a ser curiosa, a no censurarse, a ser una persona confiada y a entender que las preguntas que tenemos son legítimas, que los enfoques que aportamos a la mesa son supremamente valiosos, que la formación que traemos todas aporta en estas culturas de innovación donde se necesitan justamente personas con trayectorias profesionales distintas, con habilidades y competencias distintas. Entonces, diría que esas son como cualidades y como trazos que yo he visto en mujeres y que han sido referentes para mí y que yo también he puesto en práctica. Entonces, también lo puedo hablar desde esa experiencia de eso. Eso también me ha traído a mí pues muchas oportunidades y todo, sobre todo la satisfacción de verdad estar aportando desde un lugar de confianza, de realmente también de humildad y sobre todo pues de mucha curiosidad. Chéverísimo, muchas gracias, Natalia. ¿Tú cuáles dirías que son esas características o atributos? Sí, bueno, yo creo que el primer atributo que yo quisiera resaltar es ser mujeres apasionadas. O sea, definitivamente yo creo que la pasión es algo que mueve al sector público y que cuando somos funcionarias públicas debemos entender ese rol que tenemos como funcionarias públicas, ese rol en el diseño de programas, de estrategias que transformen la vida de las personas, entender que estamos aquí para eso precisamente, para cambiar la vida de muchos, para aportar un granito de arena en la transformación de realidades. Entonces, de alguna manera, para mí, digamos que eso es súper importante, la pasión por el trabajo, ir más allá de lo que nos piden,
ser ambiciosas, ser creativas, pensar en soluciones innovadoras, hacer uso de la tecnología para resolver problemas que han estado siempre y que se ven desde la misma mirada siempre, y que con la tecnología, por ejemplo, se pueden dar otro tipo de visiones, otro tipo de intervenciones. Insistir y persistir. Yo creo que esa ha sido también parte de mi experiencia en el sector público. Hay que insistir y persistir porque desmotivarse en el sector público es muy fácil. Entonces, hay que creer con convicción en esas ideas que tenemos, esas ideas que de alguna manera hemos ido justificando técnicamente, pero por las que además sentimos pasión, por las que además creemos que vamos a aportar algo. Y no rendirse, abrir puentes, abrir caminos, hablar con una persona, con la otra persona y llegar hasta donde hay que llegar para poder hacer eso que es lo que creemos realidad. Fantástico, muchas gracias. Aura, a nivel personal y como a modo de anécdota, ¿cuál ha sido como el principal cambio o adaptación en cuanto a temas de diversidad, inclusión o liderazgo que te ha tocado asumir en el último tiempo o en tu vida profesional? Bueno, pues a ver, yo diría que yo he tenido una trayectoria profesional que en su gran sumatoria de años ha sido en el sector público y en puestos de liderazgo, ¿no? Y en temas de transformación digital, digamos como con esos patrones en diferentes entidades y también en diferentes países. Y eso implica que uno, o a mí en mi caso particular, me ha tocado aprender desde muy temprana edad lo que implica justamente ser una mujer trabajando en esto y además liderando, dando lineamientos, sentándose alrededor de la mesa, tomando decisiones. Y cuando digo sentándose alrededor de la mesa, es no solamente en reuniones banales, sino en comités, en comisiones, donde uno tiene una voz y donde uno también está pues representando de alguna forma esa voz femenina. Y ahí diría que un cambio para mí muy importante es no caer en convertirse en una abeja reina, que es complejo porque uno lo ha visto, mujeres que abren camino, se vuelven vicepresidentas, presidentas, ministras, pero no jalan de vuelta mujeres. Y yo diría que ese es un cambio que yo en lo personal he intentado como hacer de manera consciente y es, a mí ese rol no me interesa. A mí no me interesa convertirme en la única mujer que, o en la primera mujer que. Maravilloso si abrimos caminos, pero yo de manera muy consciente he intentado que ese cambio sea sostenible y poder ser partícipe de eso. ¿Cómo? Nombrando coordinadoras mujeres, rodeándome de mujeres en mis equipos de trabajo, fomentando enfoques de este tipo en los proyectos cuando he llegado a entidades donde no los he visto. Entonces, de alguna forma ha sido como uno, ser muy consciente de que ese rol que digo, yo creo realmente y genuinamente está cada vez menos presente, cada vez somos más las mujeres que queremos justamente abrir camino, así como en su momento se abrió el nuestro, y fomentar justamente que haya más mujeres y más mujeres de diferentes trayectorias y más mujeres también de diferentes orígenes étnicos. Yo a veces también digo, pucha, nos invitan a paneles a hablar mujeres y todas somos blancas, entonces, ¿dónde está también un poco como esa inclusión a otro tipo de mujeres y cómo hacerlo consciente? Para mí ha sido un tema muy importante en mi vida laboral que he hecho, que he intentado como hacerlo de manera coherente. Y ahí tengo una anécdota justamente de eso, de esto, cómo lograr que no se vuelva solamente cháchara y un tema teórico en el que todos estamos de acuerdo, sino cómo uno realmente lo implementa. Y a mí me pasó hace unos años, yo estaba trabajando en el DNP, justamente coordinando el equipo de innovación pública, y había un evento bien importante en temas de tecnología, Corferias, un evento que se realizaba en su momento sin COVID presencial y demás, y dio la coincidencia que en ese evento, que duraba 3 días, a mí me invitaron cada día, un día a ser panelista, otro día a ser moderadora de un panel además de mujeres, y otro día como a una keynote, ¿no? Como hablando en un escenario sola. Y claro, la posición más fácil desde el ego es maravilloso que me están invitando a todo, es voz, es exposición, es un lugar. Y luego la posición más de humildad y consciente es, hay más mujeres, hay muchas más mujeres que podrían estar también hablando en esos espacios porque no están siendo invitadas. Y empecé a investigar también como un poco catarsis personal
Y es por muchas razones estructurales, pero sobre todo es porque hay también muchas mujeres a las que no les ha gustado esa exposición, de pronto también por sesgos, estereotipos, no nos educan también un poco a eso, pero sobre todo por un tema estructural de organización, y es que por fortuna eso cada vez es menos, pero hay un montón de paneles llenos de hombres, hay un sesgo cognitivo a invitar a hombres, a invitar a expertos, y entonces salí de ese evento muy frustrada y muy como... Tú le dices manel, ¿no? Manel. En vez de panel. Manels, exacto. O alguna vez alguien me dijo algo bien chistoso y que no eran webinars, sino webinars. Pero exacto, tal cual. Incluso ese término manel es mundial, cada vez hablamos más de maneles porque justamente pues es que esto sigue siendo todavía un hecho. Entonces, para terminar la historia rápidamente, yo en mi catarsis creo un grupo y digo como necesitamos mujeres, pero para mapearlas y para que el día que a uno lo inviten a un evento, uno pueda decir, mire toda esta lista de mujeres trabajando en estos temas, porque a veces también de pronto es un tema de desconocimiento, sesgo, bueno, la razón que sea. Y fue muy curioso porque el grupo, en mi limitada catarsis, yo decía, mujeres de Bogotá, ¿no? Como mujeres de Bogotá, Colombia. Y empiezan, hola, aquí de Argentina, aquí de Bolivia, ¿no? Yo también frustrada porque además no me invitan y acabo de ser mamá y llevo 2 años fuera del mercado. Entonces, la cosa empezó a crecer y hoy hay por ahí un grupo en Telegram como con 400 mujeres en toda Latinoamérica, como intentando sobre todo, como en la medida en que todas sepamos que podemos contribuir a esto y hacerlo consciente, pues no evitar justamente que seamos siempre las mismas hablando o en exposiciones, y ese es como un cambio que yo he intentado como liderar, hacerlo consciente, pasarlo y motivar a que más mujeres lo sigamos haciendo. Bueno, Aura, muchas gracias por compartir esa experiencia. Yo estuve en ese grupo que tú armaste de mujeres y yo me di cuenta que pasó eso, que empezaron a aparecer mujeres de todos lados y fue espectacular. Bueno, Natalia, ¿cuál sería la anécdota que quisieras compartir con todas las personas que nos están viendo? Bueno, yo creo que esa experiencia más enriquecedora en términos de multiculturalidad y de liderazgo que yo he tenido estuvo cuando estuve trabajando en el Ministerio de Educación. Yo allí lideraba el grupo de educación rural y educación para adultos. Y por supuesto, pues digamos, una de las grandes dificultades que teníamos, pues era muchas mujeres por fuera del sistema educativo, con altos índices de analfabetismo, y de alguna manera, digamos que esta experiencia me permitió conocer el rostro detrás de los problemas, porque yo conocía muy bien las cifras, y conocía muy bien cómo habíamos diseñado los programas, ¿no? Pero no conocía exactamente cuáles eran esos rostros detrás, cuáles eran esas vivencias, cómo enfrentaban ellas sus problemas día a día, qué representaba para ellas acceder a un programa de educación para adultos, eso cómo transformaba su vida. Y trabajamos con mujeres víctimas del conflicto en Buenaventura y en algunos municipios de Chocó, y nos encontrábamos que definitivamente pues ellas esperaban, porque estos programas, en algún momento el programa tuvo una falencia administrativa y no llegó en 6 meses, y esto representó para ellas, pues como me decían, no pude trabajar, me quedé esperando el programa, y finalmente es frustrante, y desde el sector público pues termina siendo para uno como en su funcionario en su rol de funcionario público termina siendo muy frustrante estas experiencias que se conocen solo a partir de tener como este tipo de oportunidades. Entonces, de alguna manera, eso fue importante también trabajar con población rural, entender las dificultades que tenía la población rural, entender que, por ejemplo, cuando uno trabaja con la comunidad educativa y les pregunta si para ellos es más importante tener una cancha de fútbol o tener una biblioteca, pues termina siendo más importante tener una cancha de fútbol, y mucho más valorado entender que aunque los internados escolares, que tienen además muchas falencias en términos de infraestructura educativa y la infraestructura física, y aunque terminan siendo una solución para niños que tienen que caminar 2 y 3 horas a diario para llegar a la escuela,
pues tampoco es una solución verdadera, porque yo también les preguntaba a los niños y los niños me decían, pues esto es una solución, pero yo estoy lejos de mi familia, así que ¿cómo puedo ser feliz? Entonces yo creo que de alguna manera este tipo de experiencias, bueno, esta oportunidad que yo tuve de liderar estos temas en el Ministerio de Educación, me permitieron pensar mucho más allá del cajón, como se dice, pensar mucho más allá del escritorio y tratar de pensar que definitivamente el diseño de la política pública tiene que ir acompañado de entender ese contexto donde las personas se desenvuelven, de entender que no todo ocurre en Bogotá, de entender que las personas además tienen otras motivaciones. Y yo ahí creo que hay un punto que juega muy a favor de nosotras como mujeres en el sector público y es la sensibilidad. La sensibilidad nosotras nos la han criticado mucho por ser como la debilidad de las mujeres. Y no es una debilidad, al contrario, es una característica que nos permite a nosotras pensar diferente, que nos permite a nosotros entender esos problemas que aquejan la sociedad y de alguna manera, pues cuando uno lo entiende, cuando uno se sensibiliza, cuando uno le pone el corazón, pues también propone estrategias que de alguna manera, por más obstáculos que tengan por la burocracia de la institucionalidad, pues terminan teniendo un efecto y un impacto. Entonces, creo que esa es la experiencia que quería resaltar. Chéverísimo, Natalia, muchas gracias. Bueno, quiero volver otra vez con Aura. Aura es una mujer que ha vivido su trayectoria como profesional, muy en contacto con tecnologías como el Big Data, la analítica, la inteligencia artificial. Aura, ¿por qué ese interés en inspirar a través de estas materias? O sea, ¿tú cómo ves que este tipo de tecnologías, estas llamadas tecnologías emergentes o de la cuarta revolución industrial, pueden llegar a ser transformadoras y a solucionar esas problemáticas que tiene el mundo en este momento? Sí, pues a ver, digamos que yo el primer trabajo que tuve, lo tuve en otro país en temas de datos abiertos. Era como la entidad encargada del portal de datos abiertos. Ya ahí ya se estaba hablando, esto es 2013, ya se estaba hablando de, ¿y esos datos para qué? No solamente apertura, sino calidad y demás. Y yo digo que la verdad, pues a mí sí como que me lavaron un poquito el cerebro, pues porque hoy sigo trabajando en eso. Ya casi 10 años después sigo trabajando en eso y siento que fue tal vez como como una epifanía en ese momento de mi vida donde yo entendí que eso era el futuro, o sea, que eso ya estaba pasando, pero que eso era solamente una primera semilla de lo que eventualmente se podía hacer. Y en ese momento, en esa entidad, estaban contratando, me acuerdo perfecto, data scientists. Y la gente incluso decía, ¿y esa vaina qué es? ¿Y ellos qué van a hacer? Eso sonaba como los magos ahí, como personas un poco sacadas como de otro planeta. Y entonces ya ahí ya se estaba empezando a entender que ahí se podían tomar mejores decisiones. Y yo obviamente había estudiado gerencia pública. Yo no era ingeniera, no soy ingeniera, no había estudiado carreras de tecnología. Entonces, para mí era muy interesante cómo entender que un poco el equipo en sí estaba dividido como en los que estábamos trabajando en temas de policy, como política y demás, y los muy tecnológicos equipos que literalmente estaban echando código, que ese era su fuerte, que estaban como solo pensando en qué hacer con esos datos. Y estábamos entonces como esos de policy intentando entender, entonces era un poco como ser intérpretes, ¿no? Como traducimos estos dos lenguajes, el de la muy tecnología, el de las personas que incluso no saben cómo explicar mucho lo que están haciendo, y ese político tomador de decisión, jefe que necesita entregar esto, pues como un poquito desmenuzadito y mejor explicado a la ciudadanía o a gente que de pronto no tiene justamente esa trayectoria. Entonces, este equipo en el que yo estaba éramos como un poco una bisagra y como intentando como interpretar y traducir las dos cosas. Y ahí yo dije, esto tiene mucho sentido y tiene mucho sentido además para Colombia. Y claro, uno además cuando está viviendo en otro país, entonces súper patriota diciendo como yo quisiera que eso pasara allá, y tuve la fortuna luego de 4 años volver. Entonces digamos que para mí ha sido como un tema en el que, sin importar el trabajo en el que he estado, sin importar la temática o la entidad,
el impacto es real, uno de verdad lo siente tangible, uno de verdad empieza a ver que las vidas sí se pueden cambiar, que los proyectos se pueden optimizar, que los procesos pueden ser mejores. Entonces creo que se vuelve un poco como una adrenalina permanente trabajar en esto y darse cuenta que esto realmente sí tiene mucho futuro y que esto no es finito, que al revés, esto cada vez se itera, hay cosas que salen cada año, cosas nuevas, cosas que se vuelven obsoletas y hay que decir, eso ya no funciona o no era por ahí. Entonces diría que es eso. Y solo para finalizar con el tema de género, pues es que al final cuando uno como que también tiene ese foco de género y trabaja en esos temas, yo sí creo que esto tiene mucho sentido porque ambas agendas desafían el statu quo, desafían la manera tradicional de hacer las cosas o de pensar las cosas. Entonces, cuando uno como que hace conciencia de que las dos finalmente son un poco rebeldes, porque igual trabajar en temas de transformación digital implica recibir muchos no's, surfear olas y demás, y los temas de género, incluso hoy todavía igual, creo que juntar las dos cosas pues logra uno pues sí ser inspirador en el sentido de que ojalá más niñas que hoy se están preguntando qué estudiar, pues al ver mujeres como ustedes, como las que estuvieron en paneles anteriores, digan, oiga, si hay posibilidad de trabajar en esto, si hay posibilidad de llegar a esos cargos. Entonces, nada, diría que es eso, como a mí me gusta trabajar en temas que, pues, que desafían un poco las maneras tradicionales de hacer las cosas. Aura, pero ¿cómo convencerías, por decir algo, a las mujeres que nos están escuchando de trabajar en el sector público? Porque podría haber mujeres que digan, sí, súper chévere, veo la utilidad de todas esas tecnologías para contribuir en la solución de las problemáticas que tiene la sociedad, pero yo sí preferiría como desde el sector privado, porque yo que me voy a meter allá al sector público. Mira, es que no sé, ¿cómo le dirías? Sí, métase al sector público porque sí es posible. ¿Qué les dirías? A ver, yo les diría inicialmente que el sector público colombiano hoy no es el sector público de hace 20 años y no es el sector público del que papás, abuelos, tíos hablan como una caja negra donde todo lo que pasa ya es malo. Ese no es el sector público de hoy. El sector público de hoy tiene gente joven, tiene agendas de transformación digital, de innovación pública en curso, y entonces cuando uno trabaja en el sector público donde pues la cancha de lo público está un poco delimitada por normas, reglas políticas, pues el tener eso es una base muy importante para quienes defendemos esto, para decir, es que hay que hacerlo, es que mire que acá no está escrito que esta es la hoja de ruta de los próximos 10 años. Entonces no es el mismo sector público, hay equipos de trabajo que hoy están permitiendo atraer capital humano distinto. Yo creo que a veces en el imaginario del servidor público es abogados y economistas, y ahí se terminó el sector público. No, hay ingenieras, hay diseñadores, hay personas expertas en entender al usuario y entonces traer eso pues de cara a las aplicaciones que se están haciendo. Hay personas expertas en blockchain, en inteligencia artificial que están siendo contratadas por entidades públicas justamente para mejorar, por ejemplo, procesos de transparencia. Entonces dirá que también esos equipos hoy son equipos mucho más pluridisciplinarios, con enfoques distintos, con obviamente participación mucho más igualitaria hoy entre hombres y mujeres. Y lo último, y esto obviamente es mi apreciación personal, y por eso yo he trabajado y sigo trabajando en el sector público, a mí me parece apasionante sentir que lo que uno hace tiene al final un usuario con nombre y apellido. O sea, uno a veces en el sector privado genera un impacto muy grande en muchos proyectos y uno lo sabe y obviamente además se genera rentabilidad y hay como un círculo virtuoso muy grande en cuanto a lo que se está haciendo frente a los ingresos que está recibiendo la empresa, pensándolo muy como en sector corporativo y privado, pero a mí realmente sí me encanta pensar que lo que uno hace en el sector público a diferente escala tiene un impacto tangible en las personas. Y eso me parece que es fascinante y con tecnología realmente se pueden resolver ese tipo de procesos. Entonces, al revés, o sea, sí que necesitamos más gente en el sector público con estas visiones. Y yo, pues, que volví a Colombia hace poco, 2017, solo para cerrar, he visto un sector público que incluso desde 2017 hasta hoy no es el mismo. Buenísimo. Oye, Natalia, pues Natalia ha venido trabajando desde la consejería, impulsando la transformación digital de Colombia. ¿Por qué no nos cuentas ya como
como un ejemplo concreto lo que tú has venido haciendo ahí, porque digamos que en el sector público uno puede trabajar como en formulación e implementación de políticas públicas, que eso es maravilloso, pero también en proyectos específicos donde se desarrollan soluciones con tecnología. Pero, mejor dicho, yo creo que hay como un amplio espectro. Un poco cuéntanos qué has hecho en la consejería, qué es lo que estás haciendo allí y cuáles son como los logros que has tenido y los retos que todavía tienes mientras se acaba el gobierno. Sí, pues digamos que yo quiero irme un poquito más atrás y es como desde mi experiencia en el Ministerio de las TIC. Yo creo que es como un trayecto continuo de alguna forma. Y digamos que en el Ministerio de las TIC yo tuve la oportunidad de trabajar pues en proyectos transformadores para el país, súper ambiciosos, que buscaban eliminar barreras de asequibilidad a través de subsidios a la demanda en lugares donde hay operadores pero no hay dinero, básicamente. Ofreciendo tarifas desde 8.000 pesos para estratos 1 hasta 19.000 para estratos 2. Digamos, eso, por ejemplo, y ver cómo los resultados y ver cómo se van eliminando esas barreras para que más población pueda acceder a los beneficios de la conectividad, a los beneficios de la transformación digital, es súper importante para mí. Otro proyecto súper bonito en el que trabajé pues fue en el diseño de la política pública de tecnologías para aprender, que de alguna manera pues lo que quiso fue darle esa mirada de cómo la educación se puede transformar a través de las tecnologías digitales. Entonces es como un poco las tecnologías digitales pues ayudan a cambiar las competencias, ayudan a fortalecer las competencias de los niños de preescolar básica y media para poder hacer frente al mundo real, para poder ser competitivos en un mundo donde la cuarta revolución industrial es lo que sobresale, en un mundo donde tienen que tener muchas competencias para poder tener resultados positivos y poder ingresar a un mundo laboral y tener trayectorias laborales continuas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, poder contribuir desde esa forma, viniendo yo desde el sector educación y luego tener la oportunidad de trabajar como en el Ministerio de las TIC, que además se trabajaban temas tan complejos como el espectro, todos los temas de conectividad y demás, y de alguna manera poder verle la utilidad a esos temas tan técnicos, que además, como tú dices, pues están como en cabeza de los ingenieros, que en su mayoría son hombres, y que de alguna manera ver también cómo se puede aportar desde el conocimiento que uno trae de otros sectores, de cómo funciona, digamos, el sector social como la educación, el sector trabajo y cómo las tecnologías ayudan finalmente a fortalecer ese tipo de sectores y a que finalmente la población no se quede atrás de los beneficios de las tecnologías digitales y de la transformación digital, pues digamos que es un ejercicio súper valioso. Creo que en lo que nos queda desde la consejería hay muchos retos asociados, pues digamos, a lo que se ha venido haciendo en términos de inteligencia artificial. Digamos que desde la consejería se ha promovido un ejercicio muy valioso por establecer las condiciones regulatorias y las necesidades para que se pueda dar ese ecosistema de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que eso por un lado es algo que tenemos que seguir fortaleciendo de aquí a que se termine el gobierno, y de alguna manera, de hecho tenemos un evento el 9 de marzo donde la UNESCO lanzará las recomendaciones de inteligencia artificial para la región desde Colombia, y pues de alguna manera este es un reconocimiento que se le está haciendo al país como líder en la implementación de este tipo de políticas. Entonces,
Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos los retos asociados al Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que allí también hay que seguir fortaleciendo el ecosistema, los habilitadores para que esto pueda ser una realidad y dejar un camino construido para que luego el país pueda tener las herramientas necesarias para enfrentar los retos que la transformación digital va trayendo continuamente, que además cambian todo el tiempo. Creo que está sin sonido. Ya. Natalia, ¿y tú cómo contestarías la pregunta que le hice a Aura? O sea, ¿cómo convencer a una mujer? Y además, porque es importante convencerlas, ¿no? de que trabaje en el sector público. ¿Estás en mute? Gracias. Mi primera aproximación con el mundo de las tecnologías, de alguna manera, fue cuando hice el pregrado y tenía que hacer mi tesis de grado, y mi tutor me dijo, lo mejor, de hecho, lo traigo porque quiero resaltar, y mi tutor me dijo, lo mejor para hacer análisis de componentes principales y clústeres es que lo haga con SAS. Y nadie utilizaba SAS en mi facultad. Lo utilizaban en la facultad de estadística y lo utilizaban principalmente los estadísticos. Entonces, de alguna manera yo dije, obviamente fue como en ese momento, como dije, ¿será que voy a ser capaz? O sea, es como, no tengo idea, me toca aprender solita, es un software más de estadísticos que de economistas. Dije, bueno, hagámosle. Y finalmente la tesis salió. Entonces yo creo que de alguna manera, y quiero traer eso, es porque hay que derrumbar estereotipos. Hay que creer que somos capaces, hay que creer de verdad que podemos y lanzarnos. De alguna manera yo creo que en el sector público hay que hacer como en el voleibol. Y es que uno tiene a alguien que lance y otro que remate. Y eso es lo que tiene que pasar en el sector público. Hay que rematar. Hay que rematar para que las cosas cambien, para que se transforme la sociedad de alguna manera. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo creo que hay que hacer para motivar a otras mujeres a que asuman este tipo de liderazgos en el sector público. Hay que valorar experiencias también de mujeres que lo hacen desde sus comunidades, ¿sí? Y hay que valorar, digamos, el rol de la mujer dentro de la sociedad, cómo se transforman las comunidades, las familias, en lugares donde de verdad con 50.000 problemas y son las mujeres quienes organizan, quienes construyen resiliencia a través de las comunidades. Y digamos que ese tipo de cosas se pueden ver y se pueden apalancar mucho más y fortalecer desde el rol de funcionarios públicos. Gracias, Natalia. Aura, ¿cómo impulsarías tú ya no a trabajar, a que las mujeres trabajen en el sector público, sino a que las mujeres se estudien o se involucren en las áreas STEM? Y cómo esto puede ayudar pues a transformar el mundo, que finalmente es lo que queremos. Y por qué es importante que la mujer ayude a transformar el mundo, por qué es importante que se metan en las áreas STEM en este momento de la vida. Sí, a ver, yo creo que hay como dos partes de cómo yo veo, digamos, esa problemática. Una es estructural, necesitamos más mujeres que estudien esto, o sea, desde la universidad. Yo creo que tanto lo que tú cuentas, María Isabel, como lo que cuenta Natalia, pues vuelve a poner de manifiesto que estudiar ingeniería en algún momento de la vida era raro que una mujer lo hiciera. Hoy cada vez es más, está más normalizado o ocurre más, o lo que cuenta Natalia, trabajar con SAS o echar código en algún momento era como, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo en qué momento? Entonces yo diría que eso es lo primero, necesitamos más mujeres, más niñas, por ende, porque muchas todavía entran a la universidad siendo niñas, que vean que estas carreras, son una opción. Eso es lo primero, que sí son una opción. Y lo segundo, que durante la carrera, mientras hacen la carrera, encuentren habilitadores, encuentren personas que las motiven a entender que pueden
investigar sobre eso, trabajar sobre eso, porque también cuando uno empieza a investigar sobre esto, muchas mujeres entran y no terminan estas carreras por diferentes razones, porque hay estereotipos de género al interior de las universidades, porque hay profesores que no las motivan y al revés las desmotivan diciéndoles que no van a ser capaces o que no van a encontrar trabajo. Entonces diría, lo primero es un tema estructural de educación. Hay de verdad que deconstruir estereotipos de género en las carreras. Las mujeres pueden estudiar lo que quieran y pueden encontrar trabajos en esos sectores y cada vez más. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres, como es mi caso, que no estudiamos eso? Y no lo estudiamos, puede ser en gran medida por todo esto, porque nos dijeron o nos metieron en la cabeza que éramos buenas para otras cosas. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad que tenemos también todas, y es, si estos temas nos interesan, pues formémonos. Hoy yo sí creo que estamos en un mundo infinito en posibilidades e infinito en conocimiento. Hay cursos virtuales, hay cursos pagos, gratis, hay webinars, hay un montón de conocimiento en Internet. Entonces, yo ahí volvería a la primera respuesta que di, es hay que fomentar la curiosidad y de verdad, si nos interesa, metámonos. Marisabel es el mejor ejemplo, está haciendo ahorita un curso de eso. Y uno a veces es la primera como decir, no, pero ¿será que sí? ¿Y en qué momento? Entonces, yo sí creo que hay que formarse, hay que encontrar el espacio para pues para no perder como ese deseo de seguir aprendiendo, y sobre todo en estos temas donde pasa igual que con los médicos, o sea, aquí hay que seguir aprendiendo porque esto cambia, porque salen nuevas cosas. Entonces yo diría eso, es como uno tema estructural, ojalá más mujeres estudien esto y vean referentes como muchas de las mujeres que hablaron en este panel, para que entiendan que sí hay una posibilidad de trabajar en esto en el sector público, en el sector privado, en el sector internacional, en sociedad civil. Hoy la tecnología es transversal y creo que los 2 años de pandemia evidenciaron esto. O sea, acá la tecnología se puede usar para diferentes fines. Y lo segundo, formarse, aprender, preguntar, hacer cursos cortos, largos, hay maestrías, hay un montón de cosas. Entonces diría eso, no perder como esa curiosidad y entender sobre todo que cada vez más los trabajos están volcándose a contratar por habilidades y capacidades y no por diplomas. Así es. Oye, Natalia, tú que estás ahí en la consejería y la consejería tiene una labor como de coordinar el resto de entidades del Estado, digamos, ¿cómo es esa labor de inspirar y convencer a las otras entidades del Estado a que se transformen, a que se modernicen, a que sean más innovadoras, a que aprovechen la tecnología? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo están haciendo eso desde la consejería? Sí, digamos que ahí la clave es ser innovador. Y la forma como hemos innovado es poner la inteligencia artificial de alguna manera en la agenda pública y poner los beneficios de la inteligencia artificial en la mesa de todas las entidades. Entonces, de alguna manera, primero, hemos fortalecido el ecosistema de inteligencia artificial. Se construyó la política nacional de inteligencia artificial con el COMPES 3975 del 2019. Se construyeron los lineamientos del marco de ética e inteligencia artificial, la misión de expertos también para todos los temas de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que hemos hecho es ir fortaleciendo ese ecosistema, ir construyendo ese camino. Fue un camino que se construyó desde cero, ¿sí? Un camino que empezó justamente con este gobierno. ¿Por qué? Porque se le apostó de alguna manera a la transformación digital como un factor clave para el desarrollo social, porque se entendió que de alguna manera, si no nos montábamos en la transformación digital, pues las brechas de desigualdad iban a ser mucho más grandes porque muchas personas iban a quedar por fuera de estos beneficios. Entonces yo creo que ahí se ha hecho una apuesta importante y es entender ese rol tan importante que tiene la transformación digital, la inteligencia artificial para la solución de problemas específicos de los colombianos, y de alguna manera eso lo hemos inspirado en las instituciones, donde muchas de ellas pues han desarrollado procesos súper innovadores
Está el ICBF con el programa de Beto, que busca lograr la eficiencia en los procesos de evaluación y selección de los operadores de primera infancia y que además les ha mostrado cómo a través de este mecanismo que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, pues pueden llegar de manera oportuna y eficiente a niños en zonas remotas que incluso antes no hacían parte de los beneficios del sistema. Entonces, digamos que eso, por ejemplo, lo hemos inspirado en instituciones como el ICBF, en el DANE, digamos, también tienen un programa para identificación de vías terciarias que es maravilloso, que además, o sea, que permite hacer un registro de las vías terciarias. Este país tenía problema en identificación de ese registro de vías terciarias, y por hoy se tiene, y de alguna manera, pues eso también contribuye al desarrollo, porque permite también direccionar procesos de inversión pública. Y pues finalmente eso termina influyendo en la conectividad de las personas que viven en zonas muy remotas con las grandes ciudades, y eso pues es finalmente que estas personas puedan acceder a los beneficios que tiene el Estado de alguna manera. Gracias, Natalia. Bueno, las invito a decir unas palabras finales, de pronto a comentar algo que yo no les haya preguntado, que se nos haya quedado por fuera y que ustedes crean que sea importante. Entonces, le doy primero la palabra a Aura para esas palabras finales y después a Natalia. Bueno, no, pues empezar dando las gracias. Yo creo que ese tipo de espacios pues fomenta que también las que ya estamos en el sector que sea, liderando equipos, buscando justamente tener estos enfoques de género en los proyectos de innovación y tecnología, sigamos aprendiendo, sigamos encontrando nuevas ideas. Creo que los ecosistemas de mujeres son muy poderosos, es porque justamente nos encontramos con desafíos similares o en algunos casos muy diferentes, y el poder escuchar de pronto a una mujer que ya lo sorteó o encontró una solución, pues es vital. Lo segundo es, así como los seres humanos tenemos sesgos, pues esos sesgos muchas veces los llevamos a la tecnología, ¿no? Entonces, poder tener mujeres que estén trabajando en esto y que estén evitando tener algoritmos racistas, sexistas, machistas, etcétera, pues es muy importante, y por eso lo que decía María Isabel, estoy muy de acuerdo, es necesitamos más mujeres, justamente para poder traer nuevas visiones, nuevas maneras de entender los problemas a la mesa. Y lo tercero es no perder de vista que aquí todas podemos seguir contribuyendo a que estos ecosistemas crezcan, a que todas podemos lograr que más mujeres ingresen a estos cargos, a estos sectores, particularmente en el público. Necesitamos más mujeres liderando, más mujeres aportando, y si no quieren liderar también está bien, más mujeres echando código. Entonces, bueno, nada, muy, muy honrada de poder estar aquí y de verdad de poder también como conocer a otras mujeres haciendo esto. Mil gracias. Muchas gracias, Aura. Natalia. Sí, muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias también a María Isabel y a Aura por este momento pues tan chévere para poder como contar estas experiencias y conocer, digamos, pues que al final, digamos, nos une demasiado y terminan siendo, nos muestran cómo todas pasamos por retos muy similares. La invitación, pues nada, es que definitivamente el sector público se puede transformar. Hay que tener convicción, hay que tener pasión, hay que tener claro que estamos trabajando por los colombianos y hay que querer transformar país. Maravilloso. Bueno, entonces muchas gracias, Sandra Milena, que ya la veo que apareció por ahí. Muchas gracias también por esta oportunidad, que creo que ha sido, pues sí, efectivamente una oportunidad de comentar como las experiencias que como servidoras públicas hemos tenido sobre todo trabajando en el área de la tecnología o aprovechando la tecnología para mejorar el mundo. Nada, los agradecimos somos nosotros desde SAS, la verdad, escucharlas. Pues uno, quiero trabajar en el sector público, escucharlas con esa pasión, digo, me encanta. Nos traen una esperanza, debo decírselos, porque en un momento histórico y coyuntural como el que estamos viviendo,
en Colombia, escucharlas hablar, verlas tan jóvenes con tanta pasión por servir al país, me parece, no, tú también, Marisabel, o sea, además que sé que eres coach de varias aquí sentadas, me parece increíble que además sigas dándole la posibilidad a otras mujeres de recibir lo que tú has aprendido durante toda la trayectoria y ver a Aura y a Natalia con esa pasión como servidoras públicas, por lo menos a mí, y sé que a muchos de los que estamos en el sector privado nos reenergiza, nos llena como de, oiga, wow, gente tan joven y con esa pasión por transformar un mundo de datos en un mundo de inteligencia, por hacer cosas lindas por el país, por apasionarse por cosas como lo decía Aura, que ya no son cosas extrañas o extrambóticas y que hoy ver gente tan activa nos llena pues de orgullo, por lo menos a mí, y de ganas de seguir evangelizando porque este camino es largo. Y pues esto nos da la apertura de, pues, de un mes realmente donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero que realmente no debe quedarse en ese mes, sino en una serie de conversaciones y acciones puntuales pues a lo largo del año. Así que a las tres, mil y mil gracias de nuevo. Vamos a compartir esto con toda nuestra audiencia y pues sé que va a ser mucho valor, si no lo hayamos tenido en vivo, lo vamos a mandar por todos nuestros canales digitales y de manera directa a todos los clientes que de alguna manera nos escribieron porque se quedaron esperando esta conversación. Entonces, les deseo un bonito día. Gracias, chao. Bonito día. Chao. Chao, chao.